Hola mis hermanos, bendiciones queridos hermanos, qué bueno que estemos aquí compartiéndole la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por ustedes, su apoyo es fundamental en este ministerio, en el predicar, en el llegar a mucha gente. Y nosotros esperamos ser bendición para ustedes. Por eso queremos decirle, oramos por ustedes y también les rogamos que ustedes oren por nosotros. Quizás no lo vamos a ver en esta tierra, pero esperamos un día vernos en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido. Vamos a hacer una reacción a un pequeño corte de un video. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es su concepto de la palabra de Dios? ¿Cuál es su concepto de los escritores de esta bendita palabra? Tenemos más o menos, dicen, entre 35, 40 autores. Tenemos 66 libros allí, condensados en este precioso volumen. Es una bendición. Yo agradezco al Señor por este libro, agradezco al Señor por este manual de vivencia, manual de comportamiento, que un día, por la gracia de Dios, nos va a llevar a su presencia. Es la palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. ¿Qué piensa usted de Moisés? ¿Quién es Moisés para usted? Para mí, Moisés es un hombre grande, un hombre de Dios. Un hombre que como nadie tuvo una experiencia cercana con el Señor. ¿Quién como Moisés? Que hablaba cara a cara con Dios. No que lo veía, no, pero que la voz de Dios salía directamente a los oídos de Moisés. No había intermediario. Y usted lee toda su trayectoria, cómo llegó Moisés a Egipto, pero también cómo dejó Egipto huyendo de allí. Y luego de 40 años, cómo el Señor lo vuelve a llevar como caudillo que sacaría a Israel de Egipto. Toda su peregrinación, su paciencia. La Biblia dice que no había hombre más paciente que Moisés. Mis hermanos, es una gran bendición leer, estudiar con dedicación esos libros, los libros de Moisés. Así que con esta introducción quiero que ustedes escuchen un pequeño fragmento de un tema del pastor adventista Joel Barrios. ¿Qué dice él de Moisés? Escuche. Que son las definiciones de Dios, que no se pueden, ese diccionario no se forman por los libros de Moisés. Porque quiero decirte algo, Moisés no la tenía clara para la época que vivía, pero la tenía mucho menos clara que la que podemos tener nosotros. Moisés conocía mucho menos a Dios que nosotros. Y por eso él escribió de acuerdo al diccionario que tenía en la cabeza, de acuerdo a lo que había descubierto el pueblo de Dios hasta ese momento, y habían descubierto muy poco. Ahora, mis hermanos, yo no sé, pero yo discrepo de lo que dice el pastor Joel Barrios. No conocía a Moisés el amor de Dios, no la tenía clara. Tenemos nosotros mucha más cercanía con el Señor, mucha más empatía que lo que tuvo Moisés. Lamento decirle que yo al leer la Biblia, no tanto los libros de Moisés, o los libros de Moisés, pero toda la Biblia, encuentro siempre el énfasis de la obra de Moisés, los libros de Moisés, la relación del Señor con este hombre. Fue una relación estrecha. Nomás hablemos de un par de cositas así breves. El Sinaí. ¿Quién dio los 10 mandamientos? ¿Quién los dio? Dios. ¿A quién los dio? A Moisés. Y en esas estadías de Moisés en la presencia de Dios, ¿cómo bajaba Moisés del monte? Bajaba con su rostro iluminado, tanto que el pueblo le tenía temor. Él colocó un velo para que el pueblo no se atemorizara. La relación de Moisés siempre de intercesor, ese rebelde pueblo que Dios había sacado de Egipto, cada rato tenía que recibir reprensiones y Moisés siempre delante del Señor intercediendo por ellos. Una cosa impresionante, me impresiona. Precisamente estoy ahora leyendo en los libros de Moisés, ya voy terminando de leer el libro de Números.
Y me parece a mí extraordinario y me maravilla esa obra de Moisés. Hay una parte que quiero compartir para ustedes, mis hermanos, en el Éxodo. En Éxodo capítulo 33. ¿Se acuerdan? Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. En otras palabras, quiero verte, quiero mirar cómo eres, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Vamos a leerlo aquí en el capítulo 33, versículos 17 al 23. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés dijo. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Quién ha visto algo de Dios? Nadie. El Señor Jesucristo en Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, ningún hombre ha visto a Dios jamás. ¿Qué vio Moisés? La espalda de Dios. ¿Has visto tú la espalda de Dios? Por eso estas afirmaciones, que de paso debo decirles, son afirmaciones muy del universalismo. El universalismo trata de minimizar la obra de los profetas, de Moisés sobre todo, porque en los libros de Moisés quedaron escritos muchos juicios, destrucción de pueblos, tierra que se abrió para tragarse a los rebeldes, el caso de Coré y su familia, los 250 que se habían rebelado contra Moisés, y luego los miles que se rebelaron al día siguiente. Todos esos episodios de juicio, de destrucción de rebeldes, a los universalistas les causa mucho escozor. Pero está ahí en la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios, es los designios de Dios que conoce el futuro y que sabe qué es lo mejor. Sobre todo con un pueblo que está sacando de Egipto y que lo quiere llevar, instalarlo en una tierra donde él fuera luz para el mundo. Lastimosamente, el rebelde pueblo no quiso llevar a cabo ese propósito para el que Dios le había llamado. Ahora, decir entonces que Moisés no la tenía clara, que no conocía, que Moisés tenía mucha menos luz que lo que nosotros tenemos, o mucho menos conocimiento del amor de Dios, esa ya es una osadía. Eso es tratar en estas ideas universalistas de dejar el Antiguo Testamento en un lugar como tratando de evitarlo o de darle credibilidad a lo que pasó allí. Por eso ellos dicen, los universalistas, que Moisés y que algunos profetas escribieron eran lo que ellos tenían en la cabeza. ¿Cómo es posible que puedan decir eso? Con una cercanía como la que tenía Moisés con el Señor, que tuvo, por decirlo de alguna manera, la osadía de decirle, Señor, yo te quiero ver. ¿Usted le pediría eso al Señor? ¿Cómo se lo pidió Moisés? Voy a leer aquí en el Evangelio de Lucas una confirmación, es la confirmación del Señor Jesús en cuanto a Moisés. Dice el versículo 27 del capítulo 24, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué dijo Moisés de el Señor? Muchas cosas dijo Moisés. Ahora, fíjense ustedes, el Señor Jesucristo confirma
que los escritos de Moisés son veraces. ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? Porque Él estuvo con Moisés paso a paso. Él era la columna, Él era la roca, Él era el maná, Él era todo. Mi hermano querido, vuelvo y le digo, ¿qué concepto tiene usted de la palabra de Dios, de los profetas? El hecho de que algunos no quieran ver esos episodios y tratan de desvirtuarlos, haciendo ver que fueron los hombres los que escribieron eso, que no fue Dios, porque Dios es amor y Dios no puede hacer eso. Mis hermanos, el problema no es de la palabra de Dios. El problema no es de esos acontecimientos. El problema es de los hombres que se creen mejores que Dios. Y algunos se creen hasta mejores que el mismo Moisés. Que Dios nos ayude a amar la palabra de Dios, porque esta es la guía que nos lleva siempre, siempre al Salvador. Todo pasará, dijo el Señor, menos mis palabras. Recuerden lo que dice Lucas y recuerden lo que dice Mateo 7. La roca, el que oye estas palabras y las hace, ¿volverán a ocurrir juicios? Sí. Tú y yo estamos siendo llamados por el Señor a confiar plenamente en Él, a que seamos salvos por su gracia, a través del conocimiento de su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a seguir siempre adelante, no solo como predicadores, sino como hombres y mujeres de Dios veraces, y siempre con un escrito está. Que Dios te bendiga.